Buenos días, muchachos. Si me avisan al chat si se escucha, por favor. Dice Buenos días, Miguel. si me Miguel, avisan al chat, escucha, por favor. Buenos días, muchachos, si me avisan al chat si se escucha, por favor. bien, si me hacen favor de inhabilitar sus micrófonos, por favor, para que no nos haga interferencia. Escucha, por favor. Buenos días, muchachos, si me avisan al chat si se escucha, por favor. Bien, si me hacen favor Buenos días, muchachos, si me avisan al chat si se escucha, por favor. micrófonos, por favor, para Si me hacen favor de inhabilitar escucha, por favor. alguien. Micrófonos, por favor, para que Buenos días, muchachos, si me avisan al chat si se escucha, por favor. Bien, si me hacen favor Buenos días, muchachos, si me avisan al chat si se escucha, por favor. Micrófonos, por favor, si me hacen favor de inhabilitar Bien, vamos a comenzar la clase, por favor. Entonces, con el curso de Derecho, perdón, este no es deme un segundo. Bien, vamos a comenzar la clase de Derecho Procesal Civil. Les voy a pedir que por favor tengamos nuestro código procesal civil y mercantil a la mano, que nos va a estar sirviendo para dar el curso. Creo que con ustedes ya hemos tenido la experiencia el curso pasado en procesal penal, entonces creo que ya conocemos la modalidad, ¿verdad? Entonces solo eh, denme un segundo. Bien, entonces decía que vamos a comenzar con el curso de Derecho Procesal Civil, teniendo en cuenta que ya tuvimos una experiencia con ustedes el semestre anterior en lo que fue Derecho Procesal Penal, pues vamos a seguir con la misma modalidad, tratando de abarcar lo más que se pueda, que ustedes puedan tener el mayor alcance de conocimiento en cuanto a este curso, que es un curso también muy importante, toda vez que es parte de lo que ustedes van a realizar en su vida profesional al momento de litigar, ¿verdad? Entonces, en el área, en lo que es la materia privada. En este caso estamos hablando del tema de derecho civil, ¿verdad? Procesal civil. Entonces, vamos a comenzar indicando que en cuanto al derecho procesal civil, es precisamente la inexistencia de una solución pacífica en cuanto a los conflictos surgidos entre los particulares, que obliga precisamente al Estado a qué? A asumir, asumir la tutela de los derechos lesionados de sus ciudadanos a través de lo que conocemos como una jurisdicción, reconociéndoles a ellos la facultad de requerir por su intervención lo que constituye la acción procesal. Todo eso ustedes lo vieron en teoría del proceso, jurisdicción, acción procesal, y es precisamente por la acción procesal que el sujeto, en este caso activo, quien inicia un proceso, afirma la existencia de un derecho que asume es un derecho que le corresponde y que pretende que sea un órgano jurisdiccional, sea un juez el que se lo declare, y que es el que conocemos como pretensión. Esa petición que hacemos es la que conocemos como pretensión, debiendo en consecuencia que afirmar y demostrar su derecho, y por su parte el sujeto pasivo o el sujeto demandado, en el ejercicio de la legítima defensa
va a alegar las circunstancias modificativas de la acción, defensa que la va a realizar y la que conocemos como la excepción procesal, que es un mecanismo de defensa. Y por su lado, pues el juez, ¿verdad? Por su parte, en el ejercicio de su jurisdicción es al que le corresponde conocer del asunto, recibir las pruebas y aplicar el derecho al caso concreto. La serie de actos que he mencionado en cuanto a jurisdicción, acción, pretensión, excepción, eh, corresponde tanto a las partes, a los sujetos procesales, tanto al demandante como al demandado, así como al juez. Y es lo que constituye o lo que conocemos como un proceso. La acción, la jurisdicción, el proceso, todo eso integran precisamente todas algunas de las instituciones que vamos a estar conociendo a través del derecho procesal, ¿verdad? Entonces, ya podemos iniciar indicando que qué es el derecho procesal y podemos definir al derecho procesal como el conjunto de normas jurídicas relativas al proceso o conjunto de normas que ordenan el proceso, que regulan la competencia del órgano jurisdiccional, la capacidad de las partes, los requisitos y eficacia de los actos procesales, las condiciones para la ejecución de las sentencias, en general regula el desenvolvimiento del proceso. Podemos definirlo de una manera sencilla también como el conjunto de etapas procesales que deben desarrollarse para alcanzar un fin, ¿verdad? Pero en este caso, el derecho procesal es precisamente esa serie de etapas procesales que deben desarrollarse una a una y son las etapas que vamos a ir conociendo en el presente curso. Este curso de Derecho Procesal Civil básicamente nos vamos a enfocar en lo que es el juicio ordinario, ya que el juicio ordinario pues es el juicio más grande, el de plazos mucho más largos y es el que se le conoce como el juicio tipo, porque de este pues nace lo que es el juicio sumario. De este también va a surgir lo que es el juicio oral, pero que estos juicios los vamos a conocer en Derecho Procesal Civil 2. Aquí nos vamos a enfocar básicamente en el juicio ordinario a manera de poder abarcar todas las instituciones que es el objetivo de esta clase, que ustedes conozcan, que ustedes aprendan y que ustedes la tengan presente siempre para cuando realicen su práctica ya en la vida profesional. Entonces, vamos a iniciar de acuerdo a nuestro programa, luego de indicar qué es el derecho procesal, que lo acabamos de definir, que también podemos decir que es un conjunto de normas que establecen las instituciones del proceso y regulan su desarrollo y efectos, y también lo que es la actividad jurisdiccional. Por su lado, podemos ver también otra definición que nos da o que da Eduardo Couture. Eduardo Couture define el derecho procesal como la rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominada proceso civil, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden, de hecho, van a investigar otras definiciones no para que se las aprendan de memoria, sino que las puedan entender, muchachos. Acuérdense que las definiciones únicamente es un punto de vista de un autor y lo importante es que nosotros podamos definirla con nuestras palabras. El objeto del curso, en este caso, una de mis metas, de mis objetivos, es que al final del mismo, ustedes pues, puedan definir con sus propias palabras qué es el derecho procesal civil, ¿verdad? Que lo tengan bastante claro en cuanto al mismo. En ese sentido, cuando hablamos del Código Procesal Civil, es importante recordar un poquito que este Código Procesal Civil fue precisamente en el gobierno de Enrique Peralta Zurdia, que era un gobierno de facto, por decirlo así, quien designó en 1960 pues una comisión integrada por abogados como por ejemplo Mario Aguirre Godoy, Carlos Enrique Peralta Méndez, José Morales Dardón, para que prepararan precisamente un proyecto que iba a sustituir al decreto legislativo 2009 de Guatemala, que se conocía como el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, que este Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil tenía ya más de 27 años cuando se integra esta comisión para crear un nuevo Código Procesal Civil. Y es precisamente esta comisión que analizó la sistemática propuesta por el autor precisamente uruguayo, que era Eduardo Couture, en su proyecto de Código de Procedimiento Civil de la República de Argentina.
y la comparación con leyes vigentes de esa época, como los códigos procesales en materia civil de Italia, de España, de México, entre otras que sirvieron de base para la creación de este Código Procesal Civil y Mercantil que hoy en día aún lo tenemos vigente, ¿verdad? Entonces, el proyecto de Código Procesal Civil y Mercantil que entró en vigencia el 1 de julio de 1964, como el Decreto Ley 107, eh, su contenido podemos decir que está conformado por 6 libros, 635 artículos, 3 artículos con disposiciones finales, y está ordenado de una manera, diríamos, lógica y sistemática para que el mismo pueda ser entendido y especialmente pueda ser aplicado a cada uno de los conflictos de interés que surgen dentro del Estado y que es necesario que se ventilen por la vía de la materia privada, en este caso, por la vía procesal civil. En su libro primero ustedes van a ver lo que son las disposiciones generales en la cual van a encontrar regulado lo que son lo relativo a la jurisdicción, a la competencia, a los sujetos procesales. Cuando hablamos de sujetos procesales, que hablamos de las partes, del juez, de los auxiliares, el ejercicio de la pretensión y los actos procesales. En el libro segundo de nuestro Código Procesal Civil, pues vamos a encontrar todo lo que conocemos como procesos de conocimiento, en los que se recogen básicamente los trámites de los juicios ordinario, oral, sumario, arbitral. Bueno, este último arbitral que ya fue derogado, ¿verdad? Y que es el que ahora hay una ley, que es el decreto 67-95 del Congreso de la República y que se conoce como ley de arbitraje. Por eso es que fue derogado de nuestro Código Procesal Civil ese juicio de conocimiento que se conoce como el juicio arbitral. Eso pues lo vamos a estar estudiando con ustedes allá en el octavo semestre, ¿verdad? Cuando estén en el octavo semestre van a llevar un curso que se denomina conciliación y arbitraje. En el libro tercero de nuestro Código Procesal Civil, pues vamos a encontrar regulado lo que son los procesos de ejecución. Por un lado, los de carácter singular, como la vía de apremio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales, las ejecuciones de sentencias nacionales y extranjeras, y otras de carácter colectivo, como lo son los concursos, tanto necesarios como voluntarios, como la quiebra. En el libro cuarto que van a encontrar ustedes, o que nuestro Código Procesal Civil establece lo que son los procesos especiales, los cuales los clasifican dos, los de jurisdicción voluntaria y el proceso sucesorio. Encontrándose entre los primeros, vamos a ver todo lo relativo a las personas, a la familia, a la declaratoria de incapacidad, de ausencia, la muerte presunta, disposiciones relativas a la administración de bienes, de menores incapaces, ausentes, etcétera, ¿verdad? El libro quinto que regula lo que se conoce como alternativa comunes a todos los procesos, como son las providencias cautelares, ¿verdad? La intervención de terceros, inventarios, avalúos, consignación, costas, etcétera. Y el libro sexto de nuestro Código Procesal Civil, que tiene establecido todo lo relacionado a las impugnaciones de las resoluciones judiciales, específicamente la aclaración, la ampliación, la revocatoria, la reposición, la apelación, la nulidad y la casación. Ese es el contenido básicamente en forma general de lo que es nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Pero nosotros vamos a ver para este semestre todo lo que es el libro primero y el libro segundo específicamente, y en algún momento lo que es el libro quinto, que son los que vamos a estar viendo en el presente curso. Y para ello, pues comenzamos viendo lo que son o lo que se conoce como los principios procesales. Cuando hablamos de principios procesales, decimos que entonces que los principios procesales son las normas que rigen el proceso como el procedimiento. Y estos principios procesales son aplicables tanto para el juez como para las partes dentro del proceso. La estructura sobre la que se constituye precisamente un ordenamiento jurídico procesal, es decir, la base previa para estructurar las instituciones del proceso y que además constituyen instrumentos interpretativos de la ley procesal, son precisamente los principios procesales. Su numeración no es cerrada, puesto que no en todos los tipos de procesos vamos a aplicar los principios básicos, pero entre los más importantes y aplicables en nuestra legislación son los que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces vamos a ver los principios procesales. Y dentro de los principios procesales vamos a empezar viendo lo que es el principio dispositivo. Cuando hablamos de principio dispositivo, dice que se asigna a las partes la iniciativa. Son las partes los que tienen la iniciativa del proceso. ¿Cómo es que lo inicia? Pues lo van a iniciar precisamente interponiendo la demanda correspondiente, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este principio, dice que es a las partes, a los sujetos procesales,
las que tienen la facultad de hacer que los procesos caminen, que los procesos avancen, ¿sí? Lo inician libremente y lo impulsan en todos sus actos. Dice, corresponde a las partes la iniciativa del proceso. Este principio le asigna precisamente a las partes entonces mediante su derecho de acción, desacción procesal, de poder acudir a un órgano jurisdiccional y ponerlo en movimiento, es a ellos a los que les asigna esta función y no precisamente al juez. Empezando por la iniciación del proceso correspondiente. Por ahí dice un tratadista, ¿verdad? A través de un adagio, dice, dadme los hechos que yo os daré el derecho. Por eso es que es a las partes las que corresponde impulsar el proceso que ha promovido, ¿verdad? Dadme los hechos que yo os daré el derecho. Es a las partes la que corresponde entonces poner en movimiento al órgano jurisdiccional precisamente para asignar que los hechos deben ser aportados ¿por quién? Por los particulares dentro de un litigio, dentro de un proceso. Este principio dispositivo predomina sobre todo, especialmente en el proceso civil, ya que en los otros procesales, como el proceso penal, pues ahora tenemos un ministerio público que es el encargado de la acción pública y algunos delitos de acción en instancia particular, pero específicamente el principio dispositivo va a resaltar en el proceso civil por su carácter de privado que éste tiene. Son las partes quienes hacen realidad los actos procesales y el procedimiento. En este sistema dispositivo únicamente se prueban los hechos, aquellos hechos que son controvertidos, donde puede haber contradicción. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil, empecemos a ver un poco nuestro código, artículo 26. ¿Qué nos dice el artículo 26? Nos dice concordancia entre la petición y el fallo. El juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda y no podrás resolver de oficio sobre excepciones que solo puedan ser propuestas por las partes, ¿verdad? Ahí empezamos a ver un ejemplo que son las partes las que deben impulsar el proceso, es a las partes a las que se les faculta. Veamos el artículo 113 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, otro ejemplo de principio dispositivo. 113. El artículo 113 nos habla de la rebeldía del demandado y dice, si transcurrido el término del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, pero esto es lo importante, y se le seguirá el juicio en rebeldía. ¿Pero qué dice al final? A solicitud de parte, principio dispositivo. Son las partes las que deben impulsar el proceso, entonces a eso se refiere, ¿verdad? Es importante resaltar que nuestro proceso no es eminentemente dispositivo, puesto que en el propio ordenamiento procesal, pues también contiene algunas normas por ahí que obligan al juez a resolver sin petición previa de las partes, como por ejemplo lo que establece el artículo 64. Si quieren, en cuanto a los artículos los van anotando y luego ustedes cuando los estén estudiando, pues los corroboran. El artículo 64, el segundo párrafo del Código Procesal Civil, el artículo 196, el artículo 598, que son algunos ejemplos también donde el juez debe actuar de oficio, ¿verdad? Entonces, el principio dispositivo, ¿qué es lo que nos dice? Que es a las partes a las que se les asigna la iniciativa del proceso. Tenemos un principio de concentración. Este principio de concentración se pretende que el mayor número de etapas procesales se desarrollen en el menor número de audiencias, ¿verdad? Por este principio, entonces, lo que pretendemos es que se pueda realizar el mayor número de etapas procesales y que se desarrollen en el menor número de audiencias. Este se dirige a la reunión de toda la, diríamos, de toda la actividad procesal posible en la menor cantidad de actos, con el objeto de evitar su dispersión, ¿verdad? Su disgregación. Este principio es de aplicación especialmente en el juicio oral, el principio de concentración, ya que el juicio oral, que está regulado precisamente en el título segundo del libro segundo del decreto ley 107, o sea, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, allá en el artículo, especialmente en el artículo 202, nos habla de el juicio oral, el juicio oral que cambia un poquito al juicio ordinario y al juicio sumario, ya que el juicio ordinario y el juicio sumario pues es eminentemente escrito, ¿verdad? Mientras que el juicio oral es eminentemente a viva voz.
y se realiza por audiencias. En ese juicio oral, por eso se dice que este principio de concentración es más aplicable a ese juicio oral, toda vez que lo que se busca en el juicio oral es que si en la primera audiencia se puede contestar la demanda, interponer excepciones previas, que se resuelvan las excepciones previas, que se diligencian los medios de prueba, y si todo se puede hacer en una sola audiencia, ahí se termina, eso lo queda pendiente la emisión de la sentencia. Por eso es que el principio de concentración va más dirigido a los juicios orales, ¿verdad? Pero que juicios orales están regulados en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos también lo que se conoce como un principio de celeridad. El principio de celeridad pretende un proceso rápido y se fundamenta en aquellas normas que impiden que la prolongación de los plazos y elimina todos los trámites innecesarios. A este principio de celeridad también se le conoce como el principio de economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiende a evitar la pérdida innecesaria de tiempo o de recursos en el proceso. Y hay aquí precisamente que se hace razonable la fijación de plazos para resolver los procesos, porque si no hubieran plazos, pues serían interminables, nunca terminaría un proceso. Por eso es necesario que los procesos tengan los plazos correspondientes, los términos correspondientes, como por ejemplo el juicio ordinario que vamos a ver de base, ¿verdad? Que una vez que se interpone la demanda y que el juez la califica y considera que sí la admite para su trámite, va a notificar a la otra parte, la va a emplazar por 9 días, 9 días de emplazamiento, 30 días de medios de prueba, 15 días para la vista, 15 días para un auto para mejor fallar y 15 días para sentencia. Entonces, es necesario que se den precisamente esos plazos para que se dé la celeridad. El juzgador realmente, lo que se busca con este principio de celeridad es que el juzgador, el juez, debe rehuir a la lentitud. ¿Por qué? Pues en la lentitud se puede permitir argucias, malas interpretaciones o indebidas actuaciones de las partes, ¿verdad? Entonces, este principio de celeridad busca precisamente eso, ¿verdad? Que el proceso pueda avanzar lo más rápido posible sin pérdida alguna, tanto de tiempo como de recurso. En ese sentido, veamos un ejemplo de principio de celeridad, el artículo 64 de nuestro Código Procesal Civil. Acá nos habla del carácter de los plazos y términos, dice. Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio sin necesidad de gestión alguna. Aquí vemos entonces que por qué es necesario los términos y los plazos, ¿verdad? Asimismo tenemos lo que es, solo denme un segundo. Bien. También tenemos lo que es un principio de inmediación, principio muy importante también, especialmente en proceso de derecho procesal civil y mercantil, ¿verdad? ¿Qué dice el principio de inmediación? Dice, se pretende que el juez se encuentre en una relación o contacto directo con las partes, especialmente en la recepción personal de las pruebas, de aplicación, más en el proceso oral que en el escrito, pero en el escrito también van a haber algunas diligencias, algunos medios de prueba que se van a diligenciar y que es necesario que el juez esté siempre presente en cada uno de los actos procesales. Si bien el juicio ordinario es eminentemente escrito, sí necesita que el juez tenga ese contacto con las partes también en determinados momentos, en determinados medios de prueba que van a desarrollarse o se van a diligenciar dentro del propuesto y que fueron ofrecidos tanto por el sujeto activo como por el sujeto pasivo. Cuando hablemos de sujeto activo nos referimos al demandante, cuando hablamos de sujeto pasivo, al demandado, ¿sí? Entonces puedo decir demandante, demandado, o sujeto activo o sujeto pasivo, estamos hablando precisamente de ellos. Este principio de inmediación considere criterio muy personal, ¿verdad? Que es uno de los principios más importantes del proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa relación del juez con los sujetos procesales debe darse para que él pueda emitir una sentencia justa y apegada al derecho, ¿verdad? Y para poder emitir una sentencia justa y apegada al derecho, debe estar en contacto siempre con cada uno de los actos procesales que se desarrollan dentro del proceso para que lo conozca bien y él pueda tener una amplitud al momento de resolver. Supone este principio de inmediación la participación del juzgador de manera directa, decía, y personal en el procedimiento. El juez tiene la obligación, escuche bien, el juez tiene la obligación legal de observar y escuchar a los litigantes
a sus defensores, testigos, peritos, etcétera. Es decir, que el juez debe presidir personalmente todos los actos y diligencias que se realicen dentro del proceso. Y eso no es que lo digamos desde el punto de vista doctrinario. Veamos un ejemplo ahí en el artículo